Antes de seguir con el tema, vamos a hacer un repaso de lo que vimos la clase pasada. Yo sé que fue mucha información y fuimos por todo lado. Entonces solo quería hacer como un repaso de lo que vimos para poder continuar con el siguiente tema, ¿no? Entonces, básicamente lo que vimos la clase pasada es que los conceptos de imagen y semejanza en el contexto de Medio Oriente, antiguo Medio Oriente, nos revelan y nos han revelado a través de descubrimientos históricos que estos términos imagen y semejanza muestran una relación más que una relación del hombre con Dios y más que un diseño ontológico de Dios, una relación pactal de Dios con el hombre. Eh, en la clase basada al final, desafortunadamente, me di cuenta muy tarde que en el final puse que imagen era la relación una relación del hombre con Dios que lo hacía hijo de Dios y una relación y semejanza era una relación que lo hacía un siervo rey, pero es al revés. Entonces solo quería como corregir esa parte de la última clase, pero básicamente entonces sí vimos que los términos imagen y semejanza muestran que el hombre al momento de la creación, más que solo una relación creador-criatura, conocía a Dios como en una relación pactal, ¿no? Y por eso vemos que desde Génesis 2 se utiliza el nombre Yahweh para la relación que Dios tenía con el hombre. El hombre era completamente conocedor de esa relación pactal y conocía el nombre Yahweh, el nombre con el que Dios se revela como el Dios del pacto, ¿no? El nombre más usado a través del Antiguo Testamento, sobre todo para la relación de Israel con Dios. Y básicamente lo que significa es que el hombre tiene una relación con Dios de sacerdote, ¿no? Una relación vertical en la que él conoce el consejo de Dios, conoce la revelación divina y una relación horizontal con la creación, a través de la cual él aplica esa relación de hijo en una forma de siervo rey, ¿no? De gobernar y dominar la creación de acuerdo al estándar divino de Dios. Y ahí es donde está la relación pactal. En, Dios le da todo al hombre, le da toda la creación, que vamos a ver ahorita más adelante a qué se refiere eso, ¿no? Eh, y le dice que él debe gobernarla y debe someterla, pero no bajo su propio estándar, sino bajo el estándar divino, por eso tiene una relación de hijo. Y que a diferencia de las civilizaciones del antiguo Medio Oriente, en los que estos títulos se utilizaban solo para seres poderosos, para el faraón, para los reyes cananitas, hititas, etc., la Biblia nos revela que el hombre, el ser humano, todo ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Como siervo rey para gobernar y como hijo para tener una relación pactal sacerdotal, podría decirse, con Dios. Entonces, esta relación pactal, como toda relación pactal vimos, tiene una, una condición, ¿no? Y la condición básica es, Dios crea un montón de árboles y una creación y un jardín, y todo eso ya lo vamos a ver en detalle. Y le dice, puedes hacer todo lo que quieras, básicamente. Todo menos comer de un árbol. Porque el día que comas de ese árbol mueras. Y lo contrario, la bendición no es vida, por lo que diríamos los hijos, ¿no? Génesis 2.1 empieza con descanso, resumiendo cómo Dios termina su creación descansando y el propósito y la bendición que se consigue a través de este pacto es descanso. Si el hombre hubiera sido fiel al pacto de Dios, si hubiera hecho las cosas de acuerdo al estándar de Dios, hubiera obtenido un descanso eterno, que es un tema que se repite a lo largo de la Biblia. Hebreos 4 trata este mismo tema para los cristianos hoy en día. El descanso es algo que la gente redimida en Jesús, en el Mesías, va a obtener. Y ese es el propósito, uno de los propósitos por el cual hizo Dios todas las cosas, ¿no?
para su gloria. Entonces vamos a empezar ya vimos el hombre, la creación del hombre y lo que significa su imagen y semejanza. Vamos a ver el resto de la creación. Lo primero es Edén, ¿no? Y el Señor Dios, recordemos, Señor, la palabra Señor, usualmente traduce el nombre del pacto, y Yahweh Dios, Yahweh Elohim, plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Entonces Dios hace la creación, y en Edén, que es como un territorio, hace un jardín, ¿no? Entonces tenemos el planeta Tierra, ¿no? Entonces Dios hace un planeta, y en ese planeta hay muchos territorios, ¿no? Eh, y en uno de esos territorios hace un jardín y ese jardín llama, ¿no? Entonces, teniendo el conocimiento que tenemos, obviamente entendemos que Edén no ocupaba todo el planeta, él era solo una pequeña parte del planeta. Y ese era el propósito de Dios, ¿no? Que ellos fueran fecundos y se multiplicaran y expandieran a lo largo del planeta y así cumplieran el propósito de descanso eterno para toda la humanidad por siempre. Entonces hay que a veces quitarnos las categorías que vemos sobre todo en caricaturas o los que crecimos en un ambiente cristiano en historias animadas de la Biblia donde hacen parecer que Dios creó un jardín entero en el planeta existía y el hombre entendía perfectamente que había un mundo fuera del jardín y fuera de Edén. No era el hombre nunca ha sido irracional, el hombre nunca ha sido ignorante de la realidad, ¿no? Adán, cuando fue creado, era completamente racional, completamente científico, como cualquier otro hombre, entendía cuáles eran los límites del jardín y entendía que fuera del jardín había otras cosas, entendía que había cosas como oro y eso ya lo veremos. Entonces, principalmente es un jardín y es el jardín donde Dios pone al hombre. Entonces, Dios no pone al hombre en el mundo salvaje a que se defienda por sí mismo, de la misma forma que no lo hace solo una criatura racional, lo hace una criatura con una relación pactal que es completamente conocedora del Dios vivo, de su nombre y su nombre de pacto. Entonces, hace un jardín, pequeño jardín, y en ese pone el hombre, para que lo cultivara y lo cuidara, ¿no? Y eh, estas palabras nos muestran ya los oficios de él, ¿no? Así como él debía dominar y someter la creación, ahora nos muestra cómo, ¿no? Dios así como Génesis 1 es súper general, ¿no? Como lo vimos la clase pasada. El Génesis 2 ya nos empieza a mostrar detalles de cómo todo eso sucedió, ¿no? Entonces, ¿cómo debe el hombre dominar y someter la creación? Con cuidado, siendo un siervo fiel, un rey fiel, y acá es donde los primeros dos oficios de Adán se denominan el sacerdocio y el reino, ¿no? Él era un rey sacerdote, él tenía que gobernar sobre toda la creación, pero también debía cuidarla, protegerla de acuerdo al estándar divino, ¿no? ¿Qué más era, no? Este pasaje de Ezequiel 28 hace referencia exactamente a Adán es una reflexión de Adán. Creo que algunos comentarios o algunas personas antes creían que esto se refería al Satán, nada que ver, esto es completamente refiriéndose a, ¿no? Entonces dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, y todo este lenguaje de piedra preciosa hace referencia al oficio de sacerdote. El rubí, el topacio y el diamante, el berilio, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, todos estos son rocas que verán ustedes después en el libro de la ley, especialmente en lo que es Levítico y Números. De acuerdo, todo esto se referencia a un sumo sacerdote, más que ser un sacerdote. Y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados, ¿no? Entonces, Adán desde el principio era un sacerdote. Él entendía su oficio, él entendía que él debía servir a Dios y adorar a Dios y cumplir la misión que Dios le había dado.
Daniel, tengo una pregunta. Ujú, Bueno, y no voy a preguntar tanto, pero no me aguanto esto. Es que me acuerdo que, bueno, en la escuela dominical nos han enseñado la diferencia entre el profeta y el sacerdote. Entonces, el profeta es alguien como que habla el mensaje de Dios, ¿sí? De Dios ujú. a los hombres. Y entiendo que el sacerdote es como al contrario, ¿sí? Entonces, cuando tú dices él era un rey sacerdote, ahí a qué se refiere con sacerdote, o sea, cómo entender el concepto de sacerdote para en ese momento para De la misma forma que lo entendemos en la relación pactal, ¿no? Entonces, como rey, podemos verlo horizontalmente. Él debía gobernar la creación. Como sacerdote, él tenía que servir y adorar a Dios, básicamente. Ese es el oficio último del sacerdote. Claro, ya después, cuando el hombre cae, y la creación cae y el mundo cae, el sacerdote cumple un rol un poco diferente, ¿no? Busca ser un mediador entre, entre el hombre caído y Dios, que de alguna forma Dan es, ¿no? Él es el único ser, bueno, el hombre y la mujer, siendo general, son los únicos seres que tienen esa relación con Dios, ¿no? Y son los intercesores del gobierno de Dios, entonces ellos tienen y entienden la revelación divina y con todo lo que hacen deben servir a Dios. Esa es la relación vertical, ¿no? Ser sacerdotes. Sirven, adoran y conocen la revelación divina y actúan de acuerdo a ella. Ese sería el sacerdocio en esa época. Obviamente no había sacrificios ni nada de eso porque no eran necesarios, pero sí era una Ok, relación vertical con yo, Dios. sí, Ujú. sí te entiendo, o sea, es como, es de culto, es Exacto. como el oficio de culto religioso que es dirigido hacia Dios, ¿no? Sí, Claro, en ese momento pues hay una relación directa, el hombre no está caído y después ya obviamente con el hombre caído pues el Señor Dios pues designa unos sacerdotes, ¿no? Para que se puedan presentar, pero sí te entendí la idea que el oficio es sacerdocio de culto, sí, es de culto adoración, hacia Dios, de finalmente, ¿no? adoración, Ujú. exacto, adoración. Gracias, gracias, Dani. Y entender eso nos ayuda a entender de nuevo cuando vayamos a la caída que Adán no era un ignorante, porque a veces lo pintan mucho así. Él entendía perfectamente quién era él y cuál era su deber, y él decía hacer lo contrario, ¿no? Entonces, tenemos un jardín y tenemos un monte. Entonces, tú querubín protector de alas desplegadas, yo te puse ahí, ¿no? Y acá todavía está hablando de Adán. Dice querubín, querubín es un símbolo de un ser protector, ¿no? Eh, Curiosamente la traducción es un poco redundante, pero lo que quiere hacer es énfasis, ¿no? El deber de Adán era proteger el lugar de Dios. Entonces, dice, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego, ¿no? Entonces, acá vamos a hacer como una pequeña gráfica. Eh, Porque entonces tenemos acá, eh, uno, no soy el mejor artista, entonces me disculpo por eso. Eh, uy, entonces, acá está. Esta es una pequeña descripción del tabernáculo, ¿no? Entonces está la corte, donde acá eh, servían, acá está el lugar santo, acá solo pueden entrar sacerdotes, y finalmente está el lugar santísimo, donde está el arca del pacto, donde solo puede entrar el sumo sacerdote una vez al año, ¿no? Esto y el concepto de templo empiezan acá, porque tenemos el mundo, podríamos decir así, acá son círculos concéntricos. Edén, y en Edén hay un jardín, y en ese jardín hay un monte alto. Y los montes fueron creados para ser lugares donde el cielo y la tierra se unen. Así uno ve los montes en la Biblia, y por eso uno ve, no solo en la Biblia, sino a lo largo de la historia, los seres humanos siempre han buscado construir lugares altos para adorar a Dios, porque esto es real. No creo que haya mejor forma de decirlo. Todos estos conceptos fueron transmitidos por el primer hombre a sus hijos, y aunque el hombre fue corrompiendo esos principios para ir en contra de Dios, el ser humano siempre ha sido consciente de qué pasaba, ¿no? Entonces, acá podríamos decir, acá empieza la teología bíblica de templo. Obviamente nuestra teología bíblica es de reino, entonces no vamos a pasar demasiado acá, pero tenemos lo mismo. Entonces está el mundo, el planeta, Edén,
y el jardín del Edén. Y en el jardín del Edén, en el centro del jardín del Edén, hay un monte alto. Y en la cumbre de ese monte hay dos árboles. Eh, y acá es donde empieza, ¿no? Entonces, podemos decir que Adán vivía en el lugar santísimo. Él era el sumo sacerdote que vivía en la presencia de Dios, en el monte más alto, donde el cielo y la tierra se unían. Ahí servía y adoraba a Dios y gobernaba toda la creación. Entonces, entendiendo que más que un jardín cualquiera, Edén era un lugar santísimo, poniéndolo en los términos de sacerdote, y todas las instrucciones que luego van a ver para el tabernáculo, especialmente, por ejemplo, la entrada del tabernáculo es la misma entrada al jardín del Edén, y el Edén es el lugar donde la humanidad es creada y donde la humanidad, el último destino de la humanidad. La nueva creación es como un nuevo Edén. Eh, y eso muestra como el diseño de Dios, el propósito de Dios en todo Dios, ¿no? Dios quiere y busca reconciliar lo que el hombre ha destruido. Bueno, entonces tenemos Edén, y entendiendo Edén no solo como un jardín, sino como un lugar santo, entonces entendemos que primero, Edén era un jardín, un lugar donde el hombre tenía todo a su servicio, ¿no? Todas las plantas, porque el hombre fue diseñado para ser fructífero, ¿cómo se diría eso? Fructífero y vegetariano. Eh, no puedo hablar por los animales, hay opiniones diferentes respecto a eso, como no es la clase pasada, pero el ser humano tenía todo lo necesario para subsistir, tenía un paraíso terrenal, podría decirse. Eso es inicialmente, ¿no? Es un lugar físico con árboles que el hombre debía mantener, era su función como rey sacerdote. Era un monte, en el centro del Edén había un monte, y en medio en la cumbre de ese monte habían dos árboles, ¿no? Que ya conocemos. El árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida. Y es un templo santuario, ¿no? Entonces, entendiendo todo el significado de Edén, entonces ya entendemos que no solo Adán está en una relación pactal con Dios, sino que el lugar donde Dios pone al hombre es un lugar específico que cumple un propósito. Y es que el hombre habite en la presencia de Dios, lo adore y sirva, y le sirva, ¿no? Y le sirva gobernando la creación. Y finalmente, y por eso es el título de esta sección, es un reino, ¿no? Porque después de todo vemos que es un lugar con fronteras y tiene un rey. Cuando yo pongo un rey en un territorio físico, tengo un reino. Obviamente no era el reino más grande del mundo, no tenía la mayor cantidad de población, solo eran dos, pero eso no lo hace más o menos reino. Dios finalmente crea un reino, no simplemente crea un mundo físico y un jardín para que el hombre sea jardinero, sino crea un reino donde habita el virrey a través del cual gobierna la creación material. Y finalmente, el último tema del reino creado es cuál es la estructura fundamental del reino, y esa es la familia, ¿no? Y empezamos por esta frase. Entonces, este versículo. El Señor Dios dijo otra vez, Yahweh Elohim, Yahweh Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Entonces, Dios mira toda su creación y ve que todo es bueno. Siempre dice que todo es bueno. Curiosamente no dice es malo que el hombre esté solo. Dios no hace nada malo. Dios nunca hace nada malo. Pero toda esta narración es para uno entender una cosa, y es Génesis 2:18 destruye la teoría de que el reino de Dios son relaciones personales con Dios. Si el propósito del reino de Dios fuera que hombres tuvieran relaciones personales con Dios, Dios no habría creado a la mujer. Eh, Siempre se habla de eso, ¿no? Dios quiere tener una relación personal contigo, y Dios quiere que tú estés con Él y Él contigo, pero Adán estaba solo con Dios y no era bueno eso. Dios no quiere simplemente seres individuales y llaneros solitarios que tengan una relación con Él. Y por eso crea la estructura del reino. No simplemente un rey que gobierna todo, todopoderoso y nadie puede detenerlo, sino que crea una familia. Y dice, y el hombre dijo,
bueno, vamos a saltarnos toda la creación de la mujer porque es importante entender más el tema que los detalles. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona porque el varón fue creado, ¿no? Porque eso es como el hebreo funciona. Acá dice, ella será llamada Isha porque de Ish fue tomada. O sea, el primer nombre de la mujer, porque Adán luego la va a renombrar a Eva, es Isha, porque su relación directa con él es la que le da el significado de su nombre. Los dos son uno y por eso son Ish e Isha, porque ambos juntos forman la estructura fundamental del reino. De donde no hay una familia, el reino de Dios no está. Y eso podemos verlo en nuestros días, ¿no? ¿Cuál es la estructura fundamental del reino de Dios en la nueva creación inaugurada, que es la nuestra? Es la familia. Dios obra a través de familias que adoran y sirven al Dios vivo. No a través de individuos solitarios, sino a través de familias. Y finalmente, llevándolo al punto último, porque acá empieza, como podríamos decir, el tema de familia y la teología bíblica de familia. El reino de Dios es una familia gigante, ¿no? Somos parte de la familia de Dios por fe, pero somos parte de una familia. No somos miembros separados, solos, sino que Dios quiere que seamos familia y tengamos comunidad. Dios no nos hizo para ser seres asociales o antisociales. Dios nos hizo para formar lazos y lazos muy cercanos, ¿no? Finalmente Él quiere que seamos una familia que lo adora. Y donde hay familias que sirven y adoran al Dios vivo, el reino de los cielos, el reino de Dios, se ve reflejado ahí. Este es el primer poema que se escribe en la historia de la humanidad. No sabemos exactamente qué idioma hablaba Abraham, Adán, qué idioma hablaba Adán, y si estos son palabras literales, pero Moisés las puso en forma de poesía porque quiere mostrarnos la emoción que sintió el hombre al ver que lo que Dios había creado para él era tan espectacular, ¿no? Esto es puro romance y pura felicidad. El hombre estaba feliz de ver a la mujer. Y finalmente acá es donde vemos que nace el reino de Dios en familias, ¿no? Por tanto, el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Este mandato se le da al hombre y a la mujer antes de la caída. Esto es totalmente intencional y el propósito de Dios. Dios quiere que las familias del reino de los cielos se formen cuando un hombre y una mujer dejan a sus padres, no que los abandonen o los desconozcan, nada de eso tiene que ver, no, simplemente ya no son parte de ese ciclo, ahora empiezan ellos un nuevo ciclo, en el que ellos dos son una sola carne, y este uno es muy especial, más que la unión física, que incluye la unión física, es hacer no dos mitades una sola cosa, sino dos seres totalmente diferentes, una sola cosa, se complementan el uno al otro y hacen una unidad. Dos seres hacen una unidad. Eso es un milagro maravilloso. Entonces, finalmente les dice, Dios los bendijo y les digo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ¿no? Entonces, la gracia era que ellos expandieran el jardín del Edén y sometieran a la creación bajo el gobierno de Dios, finalmente. Ejercen dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Aquí está el reino de Dios. Una familia que juntas como reyes y sacerdotes del Dios vivo, no de dioses paganos, ni del sol, ni de la luna, ni de las estrellas, ni de las ásheras, ni de los baales, ejerzan esa autoridad y esa relación pactal que Dios les ha dado para gobernar bajo el estándar de Dios todo lo que existe. Entonces, ¿qué es el reino creado? El reino creado es el reino que Dios inicialmente crea. El rey es Adán y Adán, pongo a Adán y no el hombre en general, porque pues solo había un hombre. El pueblo de Dios en este momento eran Adán y Eva. La relación pactal de Dios con el hombre era el pacto adánico, no un pacto de
hijo y un pacto de rey y siervo. La cabeza pactal y la que representaba toda la humanidad era Adán, y por eso vamos a ver luego a Pablo hablando de el primer Adán. En el primer Adán todos caímos y en el segundo Adán todos somos restaurados, porque Adán fue un ser real, físico, que representó a toda la humanidad y el territorio era Edén. Esta es la primera manifestación del reino de Dios en Génesis. Desde el principio podemos ver que Dios sí creó un reino, no solo un jardín, no solo un planeta, no solo unas ciudades, sino Dios realmente creó un reino. Y el propósito del reino de Dios finalmente es glorificar a Dios. Cuando Adán y Eva, mientras vivieron en esta época, experimentaron eso, experimentaron algo bellísimo. Realmente es algo que todos nosotros anhelamos ver, ¿no? El nuevo Edén va a ser mucho superior, pero esto es muy bello, muy, muy bello. Bueno, Daniel, ahí creo que en una frasecita dijiste, bueno, pero eso será más adelante, ¿cierto? Que en el nuevo Adán todo será restaurado, ¿cierto? ujú. Esa fue porque esa palabra no te la entendí. Y aquí el pacto adánico es el que nos mostraste del árbol del conocimiento de no tomar de ese árbol, ¿cierto? Esa es la condición. Esa es la condición, pero el pacto es que el hombre es un hijo y un rey siervo. Ok, Ese es el pacto. Bajo vale. Y condición de muerte por desobediencia y bajo condición de descanso por obediencia. vale, gracias. Listo, perfecto. ¿Alguna otra pregunta antes de que continuamos? Perfecto. Bueno, acá están lecturas recomendadas. Estos son comentarios que utilizo yo. Desafortunadamente, la mayoría están en inglés. Este es el New American Commentary, obviamente Génesis 1.2, que son los temas que tocamos. Si quieren como, si saben inglés y quieren expandir el tema, intenté buscar comentarios en español que si encontrara que fueran buenos de Génesis, tristemente no encontré muchos. Incluí el de Calvino, creo. Sí, el de Juan Calvino, pero realmente más allá de eso no encontré buenos comentarios en español. Pero les dejo acá, esto igual les vamos a compartir las diapositivas. Estos son los comentarios que voy a usar a lo largo de Génesis, por lo menos. Está el de Derek Kidner, este es el Tyndale Old Testament Commentaries, el volumen de Génesis. Está el de Victor Matthews, Mark Chavalas y John Watson. Este es InterVarsity Press Bible Background Commentary del Antiguo Testamento, Old Testament. El comentario Matthew Henry, creo que ese está en español, pero yo no tengo el de español, entonces no puedo buscar la referencia. El Gordon Wenham, este es Genesis in the New Bible Commentary, esta es la edición del siglo XXI. El comentario de Calvino en español, estos son dos comentarios de John Collins, hay uno que es de Génesis 1 a 4 y hay otro que es de Génesis 1 al 11. Y está la historia universal de Drew Johnson, este también es de Génesis 1 al 11. Sí, Brian. Quería comentar que el de Matthew Henry hay una edición de la Biblia entera, hay una edición Sí, por Francisco La Cueva, hecha por Francisco La Cueva, y ese está traducido. ok. Sí, luego me En pasas el dato, lo ese, incluyo. Daniel, ese me parece Francisco La Cueva, no sé si alguien hizo una crítica pues a esa edición que sacó Francisco La Cueva, yo averiguo. No sé si hubo incluso un video que comentó este señor Graham, ¿cómo es? Will Graham, que no le gustó esa edición de Francisco La Cueva, pero bueno, yo averiguo un poquito más. Sí tengo una pregunta, ya que Ujú. muestras las referencias, y es que a mí me sorprende muchísimo porque yo siempre que pues las clases que a mí me han dado de teología y de escuela dominical, siempre me enseñaron que Ezequiel 28 dicen, ¿no? Tal vez es Satanás. Nadie se atreve a decir es Satanás, sino quizás dicen. Pero yo no quería preguntarte si en alguna de esta literatura que nos está recomendando hay algún autor que profundice en eso, porque de hecho esa era una de las nuestras clases célebres en el cronológico que dictábamos hace unos años en la universidad, donde se hablaba de que probablemente se refiere, pero no sé si hay alguna literatura con la cual podamos como ahondar en eso, ¿no?
Pues ya sería un comentario de Ezequiel, porque estos comentarios tratan más que todo el texto de Génesis, más que Ajá, las ah, referencias claro, cruzadas. ok. Sí, definitivamente, sobre todo desde la Reforma hasta yo diría el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, esa era la postura más común, ¿no? Que ese era el Satán. Pero pues con toda porque pues la gente obviamente tenía menos recursos y era la posición más histórica. Yo soy de la posición de que la única información que tenemos de Satán es los pasajes que son literalmente hablando de él. Fuera de eso, todos los pasajes que se le atribuyen a él, cuando uno nos analiza desde el contexto del profeta, por ejemplo, Isaías o Ezequiel, están hablando de reyes, ¿sí? Y cuando habla que el rey se creía el rey del universo y el mejor de los mejores y quería sentarse en el trono de Dios, ahí no está hablando de un ser diferente al rey, así son los hombres quieren gobernar el trono de Dios, no, el rey de Tiro no era un santo. Entonces, yo soy de la postura personal que todos esos pasajes y la mayoría de teólogos contemporáneos creen que esos pasajes no hacen referencia al Satán, adversario, es más, ni siquiera los nombres, Lucifer, Luzbel no son nombres, lo único que tenemos de ese ser son títulos, el adversario, el tentador, el maligno, el señor de las moscas, ¿no? Solo tenemos títulos, ni siquiera tenemos un nombre propio de él, y lo vamos a ver porque ya vamos a empezar el reino conservado. Eso es porque eso es lo que Dios nos quiere revelar, ¿sí? Es Ujú, más, ok. Dios mismo no nos quiere mostrar, cuando Dios habla del mal, Dios no lo ve como un problema. Lo que es muy curioso, porque en la Biblia el mal no es un problema, el mal es un problema filosófico en la razón humana, pero no para Dios. Para Dios el mal nunca ha sido un problema, y eso es muy curioso. Entonces sí, comentarios de Ezequiel, claro que te puedo recomendar. Para que veas, sí, obviamente, por mucho tiempo esa fue la postura más común, entonces obviamente eso permea mucho la iglesia contemporánea, pero en el mundo contemporáneo, en la academia contemporánea, nadie cree eso. Simplemente la evidencia histórica que tenemos y como entendemos que pensaban y el contexto histórico de los profetas no da garantía para eso, porque no, los profetas no ven el mal como un problema y Dios nunca quiere darle protagonismo al Satán de ninguna forma, ¿sí? Siempre que lo mencionas en casos muy específicos para darnos como una muestra de su carácter, pero nunca le da el protagonismo de nada. Y creo que eso es Ok. importante y bello. Vale, sí, yo creo que en la caída nos explicas más eso, Exacto. porque pues sí había un árbol ahí del conocimiento del bien y del mal ahí puesto, y mucha gente dice, oiga, ¿y él por qué puso ahí un árbol del que tenía el mal, no? Y eso que tú dices que no era un problema que lo pudiéramos profundizar cuando estemos viendo la caída, sería muy interesante. Y ya vamos a empezar. Bueno, listo, gracias. Bueno, entonces está este es el 21st Century Commentary de la Nuevo Commentary y estos son los últimos cuatro. Estos son los más recomendados eh, para alguien que quiera leer del tema. Son muy interactivos, muy didácticos, no son en lenguaje técnico. Estos primeros tres son súper técnicos. Obviamente muchos de ellos son exegéticos, van a tocar el hebreo, estructuras en hebreo, palabras en hebreo, tiempos en hebreo, que pues no son para todo el mundo, pero si les interesa como súper técnico, estos primeros tres. Estos dos son un nivel mucho más intermedio, estos últimos tres son súper simples, cualquiera los puede leer, bueno, tienen que saber inglés, pero son de una lectura muy fluida, muy explicativos, muy didácticos. Y pues el de Calvino, de nuevo, Calvino es muy sistemático, pero a mí no se me hace una lectura muy difícil comparado con los primeros tres. Y bueno, el reino conservado es el siguiente tema. Ya vemos primero, Dios crea un reino y crea al hombre y la mujer para que ejerzan su gobierno a través de toda la creación en la estructura de la familia, como una comunidad, un pueblo que sirve a Dios. En el libro de Roberts, este título y lo que pasa desde Génesis 3 en adelante lo llama el reino perdido. Eh, yo no lo llamo reino perdido porque no creo que el reino se haya perdido acá. Eh, para mí el reino se pierde cuando Dios le quita el reino a Israel y se lo da a la iglesia. Jesús, esos padres ya lo veremos. Pero le pongo el título del reino conservado porque más que la caída y la rebelión,
quiero que veamos en Génesis 3, no sé hasta dónde lleguemos hoy, la misericordia de Dios. Y veamos Génesis 3 a una nueva luz. Usualmente Génesis 3 se ve desde la perspectiva más negativa y terrible posible, porque se entiende, es la caída, es la entrada del pecado al mundo, pero de nuevo, el pecado no es el protagonista, la serpiente no es la protagonista, y entendiendo todo eso, creo que vamos a entender Génesis 3 de una forma muy bella. Entonces empezamos por la caída, o lo que yo prefiero llamar la rebelión del hombre. Porque más que una caída, que lo veo como un acto muy ingenuo del hombre, o tal vez un error del hombre, creo que de lo que hemos podido ver y lo consciente y racional que es el hombre, no fue un accidente, ¿sí? No fue un error del que el hombre no tuviera información, sino al contrario. Al verle la intencionalidad a lo que el hombre hace, creo que llamarlo rebelión es lo más importante, ¿no? Entonces dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Así se introduce a este ser. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es la serpiente. ¿Quién es esa serpiente? Obviamente, a lo largo de la escritura vamos entendiendo y viendo más quién es este ser. Pero lo que podemos ver es que desde el principio este ser es un ser que anda en rebelión con Dios, ¿sí? Al contrario del hombre y la mujer que son creados bajo el gobierno de Dios y quieren servir a Dios, Génesis empieza mostrándonos que este ser es un ser que está en rebelión con Dios. Él no quiere servir a Dios, él no quiere hacer la voluntad de Dios, él no quiere ejercer el gobierno de Dios. No nos dice por qué no. Dios no le va y nunca le da el protagonismo a este ser, ¿sí? Él siempre es un personaje que cumple su voluntad de alguna forma, pero no es el protagonista de esta historia, ni es el protagonista de este texto. ¿Qué sabemos de él? Sí había una serpiente física, ¿sí? No, hay muchas teorías respecto a la serpiente, ¿no? Si nos vamos como al mundo liberal, hay gente que decía, la serpiente es la voz interna del hombre buscando conocer, ¿no? Y eso está entendiendo que el hombre es, que el árbol del conocimiento del bien y el mal es exactamente el árbol que le da conocimiento al hombre. Hay otras personas que creen que la serpiente es el deseo sexual, y que lo que pasa en el jardín del Edén es que el ser humano tiene un despertar sexual. Evidente que no es así, porque ya desde Génesis 2 podemos ver que Dios hizo el hombre y la mujer para que fueran una sola carne, que incluye la unión sexual, ¿no? Y nos muestra que, uno, la sexualidad no es mala. Dios la creó y Dios quiere que el hombre y la mujer ejerzan sexualidad. Ay, sí, ese es un comentario que se me olvidó decir de ese momento, perdón. Antes de continuar. En Génesis 2 y solo en Génesis 2 se nos habla de el hombre y la mujer y, como se podría decir, del correcto uso de la sexualidad humana. Después de Génesis 2 vamos a empezar a ver prohibiciones de cómo no ejercer la sexualidad humana. Pero solo en Génesis 2, y es más, ese es el pasaje que Jesús cita para hablar del matrimonio, se habla del correcto uso de la sexualidad. Y creo que no es porque no sea importante, al contrario, definitivamente, la familia es madre, padre e hijos. Ese es el orden creacional de la familia. Eso quería solo decirlo porque era un comentario que quería hacer antes, lo siento. Pero es muy claro y es muy enfático. Es más, Dios lo pone en el lugar perfecto. ¿Por qué no lo pone en la ley? Porque la ley viene, como diría Pablo, para revelarnos nuestro pecado y nuestra maldad. La buena sexualidad no necesita ser parte de la ley porque la buena sexualidad es buena. Y la familia nace del uso correcto de la sexualidad humana. Entonces, ponerlo en Génesis 2 no es que lo haga menos relevante. Antes, ponerlo en Génesis y en el orden creacional nos muestra que la sexualidad humana, como Dios la creó, es absolutamente perfecta e incambiable. Ese es el orden creacional de
de Dios. No hay otro, no hay argumento para otro uso de la sexualidad humana nunca. Todo lo demás obviamente nos va a mostrar que es incorrecto porque cuando el hombre se deprava, cuando el hombre peca, empieza a ejercer la sexualidad de forma incorrecta. Y Dios tiene que mostrarnos los usos incorrectos de la sexualidad. Pero solo hay una mención del uso correcto de la sexualidad, y es en Génesis 2, y es porque es tan importante que va en el orden creacional del hombre y la mujer. Eso como comentario, porque me acordé por esto del deseo sexual. Lo siento por no mencionarlo antes, pero no hay familia de padres o madres. Eso no existe en el orden creacional de Dios. Es solo un comentario que creo que es importante hacer. Entonces, ¿qué sabemos de la serpiente? De nuevo, sí había una serpiente física, pero el texto y la estructura del texto nos muestra que es movida por un ser fuera de ella, ¿no? Entonces, la voz de la serpiente no es que la serpiente hable, es que hay un ser que controla la serpiente y es por eso que la serpiente puede hablar. Y curiosamente, esta palabra en el hebreo que dice astuta no es necesariamente una palabra negativa. Es más, si uno la traduce de forma positiva, podría decirse es la más prudente de todos los animales que están en el campo, ¿no? Obviamente acá se traduce astuta porque es obvio que tiene una connotación negativa. Pero entonces Dios crea un montón de animales y este ser, que esto no hace referencia solo a la serpiente física, sino al ser que mueve la serpiente, entra en la historia para crear caos. ¿Qué sabemos del ser? De nuevo, lo que yo creo que sabemos del ser son solo títulos y que es un ser que está en rebelión constante con Dios. Y su propósito último, revelado en la escritura, es Él quiere que todo ser esté en rebelión contra Dios como Él está en rebelión contra Dios. Eso es lo único que sabemos de este ser. Este ser es un ser que le encanta el caos y le encanta crear rebelión. Solo sabemos títulos de él. Eh, Hay gente que hace una relación entre la palabra seraf, que hace referencia a un tipo de serpiente, y los serafines, que son serafim. Eh, Hay debate respecto a eso. No sabemos si era un serafín o no era un serafín. Hay gente que cree que los serafines son como serpientes en el plano celestial. La evidencia va de lado y lado. Yo no creo que la evidencia gramática del hebreo del uso de la palabra seraf como serpiente, por ejemplo, cuando habla de la serpiente de bronce, es una seraf de bronce. No creo que sea eh, que el argumento dé para decir que era un serafín. Sabemos que es un ser angelical, eso sí sabemos. ¿Qué ser angelical? No sabemos. No era el segundo en el trono de Dios, eso lo sabemos. No era el mayor de todos los ángeles, eso lo sabemos. Eh, de nuevo, todos esos pasajes cuando los estudiamos en su contexto, si tuviéramos el tiempo, porque tengo como un propósito de lo que quiere enseñar, mostrarían que no está hablando del adversario, ¿no? El término Satán es el adversario. Eso es lo que el término Satán significa. Entonces, sabemos que ese, de nuevo, está en rebelión con Dios y quiere causar rebelión con Dios. A todos. eh, y aquí es donde se nos introduce en la historia. ¿Por qué la serpiente está en el jardín? ¿Por qué creen? ¿Uno o dos voluntarios? Todo lo creado estaba en la tierra, no sé. No, ¿por qué creen que está ahí? O sea, Dios crea un jardín, porque Ajá. siempre la gente se queja del árbol, pero ¿por qué la serpiente está en el jardín? O sea, sabemos que el árbol del conocimiento del mal está ahí. Eh, pero ¿por qué está la serpiente? Dios crea a la serpiente y la serpiente está en el jardín. ¿Por qué creen que la serpiente está ahí? Basado en lo que hemos visto. Tenía un propósito también. Sí, tenía un poquito, pero no, o sea, basado en lo que ustedes creen o las creencias que tienen, ¿por qué creen que la serpiente estaba ahí? Buenas noches, Buenas noches. quizás porque
el tentador hizo algo para que ella llegara ahí porque la iba a usar como un instrumento. Oh, claro, pero más que la serpiente como el animal, me refiero a la serpiente en este contexto. La serpiente ya está, podríamos decirlo de alguna forma, poseída por el Satán. Eh, entonces, porque es que siempre veo que la gente se queja del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero la pregunta que yo siempre me hago en este texto es, ¿por qué la serpiente está ahí? Porque el árbol no es el problema. Si la serpiente no hubiera estado ahí, Eva no hubiera comido el árbol. Eh, ¿Por qué está la serpiente ahí? Quería destruir, si ya está Satán ahí, pues quería destruir la relación entre Adán y Eva. Claro, pero si Dios crea un mundo perfecto y crea un reino donde el ser humano está hecho para agradar a Dios, ¿por qué está la serpiente ahí? Dios pudo haber no permitió que el Satán entrara y que la serpiente estuviera ahí. Y eso es algo muy curioso porque siempre veo que la gente se queja del árbol, pero nadie casi nunca se queja de la serpiente. Sí, y como decía Samantha, ahí había un propósito. Tal vez Claro. Dios lo permitió para su propósito, para el plan que él tenía. Exacto. No sé. Entonces, acá creo que nos Fijar podemos. una regla, tal vez. Acá es donde nos volvemos al reino de Dios, ¿no? Y vamos a este pasaje. Acá está hablando de Adán, ¿no? Y dice, tú querubín protector de alas despegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de piedras de fuego. Entonces le dice, este es el rol de que Ezequiel, de todos los roles de Adán, todos sus oficios, el de rey, el de sacerdote, escoge este. Lo define como un querubín, de nuevo, imaginemos como querubín en sí mismo es un ser protector. Entonces dice un protector, protector, y así es como podríamos decir que en el hebreo, para hacer énfasis, siempre se repiten las palabras. Si yo quiero hacer un superlativo, lo repito 3 veces. Si quiero darle énfasis, lo repito 2 veces. Si entendemos a Adán como un rey siervo, él tiene que gobernar la creación. Y un sacerdote, él tiene que hacerlo bajo el gobierno y la revelación de Dios. La serpiente está ahí para que Adán ejerza su gobierno. ¿Sí? Él tiene la habilidad y el poder para someter y dominar a cualquier criatura. Entonces, ¿cuál era el rol de Adán en esa situación? Él debía expulsar a la serpiente del jardín. Y acá vamos a entender algo muy importante en el reino conservado y es, siempre le echan la culpa a la mujer de lo que pasó en Génesis 3. Pero la realidad es que este texto y la historia bíblica y la historia de la humanidad nos van a decir la culpa es del hombre. Y donde el hombre hace las cosas mal, hay desastres. El hombre incompetente va a crear problemas en el reino de Dios y en el mundo humano. En una sociedad donde hay hombres incompetentes, es una sociedad que no va a funcionar. Adán tenía el rol de proteger el jardín y Adán no lo hizo. Y eso es terriblemente grave porque él sabía lo que estaba haciendo. Y acá es donde volvemos al pasaje de Pablo, ¿no? La mujer fue engañada, no el hombre. Eso no es echarle la culpa a la mujer, eso es echarle la culpa al hombre. Ahí lo que está diciendo Pablo no es, todo es culpa de la mujer, está diciendo, el hombre no fue engañado, el hombre lo hizo voluntariamente. ¿Sí? Y acá es donde empezamos con la tentación. Este ser que está en constante rebelión contra Dios, viene a dañar todo lo que Dios ha hecho. Y bueno, entender, obviamente lo vamos a ver después, pero acá Adán y Eva están juntos, ¿sí? Usualmente, de nuevo, en las caricaturas y en las historias bíblicas es como si la mujer estuviera sola con la serpiente y luego va y encuentra al hombre y le da la fruta y el hombre come y por allá todo lejos, no. Ellos dos están juntos. Estos dos hombres treparon el monte alto de Dios. Y en ese monte alto, recuerden, y esto es importante verlo, al frente, al lado, a izquierda o derecha o atrás del árbol del conocimiento del bien y del mal, está el árbol de la vida. Estos dos árboles están en un monte en el centro del jardín. Acá está la serpiente y acá
al frente o atrás, yo no sé en qué parte, pero en el centro están los dos árboles. ¿Cuál estuvo primero? Probablemente por lo que nos cuenta el relato, tal vez nunca habían ido al centro del huerto. Creo yo que eso es lo más probable. Trepan el monte y el primer árbol que está ahí es el árbol del conocimiento del bien y el mal, y en ese árbol está la serpiente. Y la serpiente, este es otro título que se le utiliza mucho en la Biblia, ¿no? El tentador. Tienta a la mujer, ¿sí? Y uno acá ya empieza a notarse la rebelión de la serpiente contra Dios y la rebelión y la incompetencia de Adán, ambas al mismo tiempo. La serpiente no se dirige al hombre, porque la serpiente sabe cuál es el rol del hombre. Y él está tan en rebelión contra Dios que él coge a la ayuda del hombre y no al hombre. Y le dice, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. No hay nada más curioso que él empieza citando la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ya hemos presentado que la serpiente sabe que el hombre y la mujer conocen la revelación divina. Y les hace una pregunta a la mujer, no a ambos. Coge a la mujer y le dice, con que Dios les ha dicho, sabe que ambos tienen la revelación divina, pero se dirige a la mujer. De acá se puede la rebelión. Y cuando entendemos que los dos están juntos y que en el siguiente párrafo la mujer responde, vemos que el hombre es incompetente. ¿Sí? Porque el hombre iba a decir, uno, cállate, dos, fuera del jardín, tres, no lo escuches. Pero no lo hace. Él deja y él permite que la mujer sea engañada. Eso es terrible. El hombre, nosotros siempre le echamos la culpa a la mujer, pero el hombre, Adán, hizo todo mal. Y por eso es que Dios le va a echar la culpa a Adán. Y por eso es que en Adán todos morimos, no en Eva. Entonces le hace una pregunta y altera la palabra de Dios. Con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Entonces, altera la palabra de Dios y hace una pregunta capciosa. La mujer le responde, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Pero creo que quiero mirar que la siguiente diapositiva. Ok, no, entonces no la es. Entonces, cuando nosotros vemos esto y vemos el mandato de Dios en Génesis 2, vemos que un montón de cosas están mal. Pero acá está la pregunta. ¿Quién le dijo a la mujer la instrucción divina? Porque Adán. el hombre. Exacto, ¿no? Entonces, ¿de quién escuchó la mujer el mandato divino? Del hombre. Entonces, acá siempre dicen que Eva tuerce la palabra de Dios, pero acá lo que yo creo es que acá vemos la incompetencia del hombre, de nuevo. Entonces les dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Acá falta algo, y es libremente. Entonces, le quita algo a la palabra de la revelación de Dios. ¿De dónde sacó la mujer esto? Del hombre. Dos, dice, del árbol, del fruto que está en medio del huerto. ¿Qué le dijo Dios al hombre? Que no lo deben comer. Pero, ¿qué árbol le dijo? El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué dice Eva? Del fruto que está en medio del huerto. Pero hay dos frutos en medio del huerto. Entonces ya vemos que el hombre es completamente incompetente. Ni siquiera le da la instrucción bien a la mujer. ¿No? Porque hay dos frutos. Ella cómo sabe cuál puede comer y cuál no. Hay dos árboles ahí. Entonces ella ya se está perdiendo el acceso al árbol de la vida porque está diciendo, no, está en medio del huerto, no me lo puedo comer. Ok. Dios dice todos los árboles. Ella está hablando de frutos. Obviamente eso no es muy grave, pero obviamente comemos frutas, nosotros no comemos árboles. Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán. Esto no lo dijo él. Entonces, Adán le agrega severidad a la prohibición, le agrega ambigüedad al mandato y le quita severidad a la consecuencia.
¿Qué dice Génesis 2 respecto al resultado de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Alguien puede buscar en la Biblia? Está en Génesis 2. Dice, de todo árbol del huerto podrás Ajá. comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. ¿Sí ven? Acá no dice ciertamente morirán, y ciertamente es en ese mismo instante. Acá Eva es como, sí, si lo comemos, pues nos vamos a morir. No dice cuándo, no dice, o sea, si entienden lo radical que es la palabra que dice recibió Eva con la palabra que Dios le dio, dice, le pone ambigüedad al fruto. Fruto del medio del huerto, hay dos frutos del medio del huerto. Le agrega severidad, ni lo tocarán. Dios no dijo eso. Dios pudo haberles dicho, tóquenlo. Pero, o sea, obviamente no es necesario tocarlo, pero podían tocarlo. Y mueran, acá es como, exactamente, se le está quitando severidad. Morir en un instante es diferente a morir a lo largo del tiempo. Entonces, acá, más que la mujer alterando la palabra de Dios, yo creo que esto es de cierta forma lo que la mujer recibió del hombre. Y acá De vemos acuerdo. que el hombre es incompetente desde el principio, no sabe transmitir la revelación divina. Y acá es donde está el tercer oficio de Adán, ¿no? Profeta. Él debía transmitir la palabra de Dios y no lo hizo bien. Y no solo no lo hizo bien, de nuevo, piensen en la historia, él está al lado de ella. Él no está lejos, él está viendo que esto está pasando. Él está viendo cómo la serpiente está intentando engañar a su esposa, al amor de su vida, a su ayuda idónea, y él lo permite. Eso es deprimente. Daniel, no me había dado cuenta que en Génesis 2 lo que tú dices, la instrucción, o sea, es que no había visto. Ah, bueno, la instrucción está en Génesis 2:15, cuando Los le dice, 15. pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que él coma ciertamente morirás. Y después viene la formación de la mujer. Exacto. Yo no me había dado cuenta de eso, no, pero claro, tiene todo el sentido. El hombre incompetente hace que el mundo caiga en pecado. ¿Sí, Samantha? Tengo una pregunta, Daniela, a partir de lo que estás explicándonos. Eh, o sea, me inquieta mucho como lo que estás contándonos, porque para mí es súper revelador, o sea, nunca lo había visto tan explícito de esa forma. Em, pero no exime a la mujer de su responsabilidad, ¿sí? O sea, eso me confronta. Claro, la mujer fue engañada. O sea, eso hay que entenderlo. La mujer se dejó engañar. La mujer le siguió el juego a la serpiente. ¿Sí? Obviamente nunca debemos decir, no, la mujer es inocente. Definitivamente la mujer no es inocente, pero yo creo que el culpable último de todo sigue siendo el hombre. Porque donde el hombre hubiera ejercido sus roles y sus oficios como debía, nada estuviera pasado. O sea, en el momento en que la serpiente dice, con que Dios les dijo, de todos los árboles, de ningún árbol del huerto pueden comer, ahí Adán ya sabía, este hombre está yendo en contra de la revelación divina. Ay, no sabía, nunca había escuchado una mentira, pero él sabía, o sea, él entendía, esto es contrario a lo que Dios me dice. Él no era como, uy, claro, no, yo nunca he escuchado una mentira, todo lo que me dicen es verdad, yo le creo a todo el mundo. No, él entendía lo que estaba pasando y él lo deja pasar. Eso es triste. Porque claro, la mujer está siendo engañada, pero él lo ve, él lo puede parar, él la puede detener, él le dice no lo escuches, él puede decirle a la serpiente largo, él tiene la autoridad sobre todo. Él es el rey, él tiene toda la autoridad divina para gobernar el mundo material y no lo hace. Antes, de alguna forma, deja que todo pase y no le importa. ¿Sí? Definitivamente. No exime de responsabilidad a la mujer y lo que la mujer hace, pero pues ella fue engañada. ¿Sí? No. Adán se revela consciente y voluntariamente contra Dios y él sigue a la serpiente. ¿No? Y continúa la tentación. Y la serpiente dijo a la mujer, tres cositas van a pasar. Una, morir, nunca. Y curiosamente, este es el negativo de la primera, ¿no? Les dice, ciertamente morirán, y la serpiente le dice, ciertamente no morirán. La serpiente conoce la revelación divina mejor que la mujer. Increíble. Él sí le pone la severidad,
pero se la quita. Hace la negación de lo que Dios les había hecho. Dios les dijo, ciertamente morirán, la serpiente ciertamente no morirá. Pues Dios, y acá es curioso, porque en todos estos pasajes hasta ahora, desde Génesis 2 hasta acá, ¿cómo se le llamaba a Dios? ¿Alguien recuerda? Como aparece en Génesis 1:1, En el 2, del 2 en adelante, si le del utiliza 2 en este título. adelante. Acá Ok. dice, Señor Dios. ¿Y cuál es la palabra que se traduce Señor? Yahweh, el Dios del pacto. La serpiente no lo llama así. Esto muestra la rebelión de la serpiente contra su Señor. ¿No? Él es el Dios del pacto. Y sabe que el hombre y la mujer, o sea, de Génesis 2:8 para adelante, siempre se le dice, y el Señor Dios, y el Señor Dios, y el Señor Dios. Pero la serpiente cambia eso, dice, pues Dios, Elohim, el ser celestial, el ser de autoridad, sabe, sí, le quita, o sea, le quita completamente ese título que hace la relación pactal del hombre y la mujer. Sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Tres cosas le promete, tres cosas que pasan. Eso es como cuando uno compra un carro de un vendedor que le ofrece a uno tres cosas maravillosas y cuando uno lo compra resulta que sí eran como así, pero no. Eh, Esto es lo que la serpiente les está ofreciendo. Él no les dice qué cosas van a pasar, pero qué cosas van a pasar negativas, pero les promete cosas positivas. Se les abrirán los ojos, serán como Dios y conocerán el bien y el mal. Y curiosamente estas tres cosas pasan, no como creo que el hombre y la mujer esperan que pasen, pero no, es como un vendedor. Les promete cosas, pero no les cuenta la cláusula por allá escondida, que firmaron en el contrato y no se dieron cuenta. Así es. Esto ya muestra completamente que este ser está en rebelión con Dios. ¿Sí? Este ser no solo está intentando alterar la revelación divina, sino que acá ya está plenamente ofreciéndoles que se rebelen contra Dios. Y de nuevo, todo el diálogo de la serpiente es contra la mujer, no con el hombre, pero el hombre está ahí al lado. ¿Y qué pasa? Y acabamos de hacer una comparación, ¿no? Creo que tengo listo. Entonces dice, no, acá sí tenía la comparación, no. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho no comerán. Y el mandato era, y el Señor Dios, Yahweh Elohim, no cualquier Elohim, sino Yahweh, el Dios del pacto, ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas ciertamente morirá. Y acá es donde, más que la caída, yo lo llamo la rebelión del hombre. Perdona, Daniel, qué pena. Yo, en la comparación que hiciste, ¿sí? Ahí que estás comparando exactamente. La 1 fue, bueno, el Génesis 2 es 16, cuando 17. él da la instrucción, ¿sí? Y esto es la respuesta de la mujer. Ok, sí. Sí, y acá vemos ya las diferencias, ¿no? Dios ha hecho, el Señor Dios ha hecho, ¿no? Como todo se va torciendo y como todo va perdiendo autoridad y como todo se va viendo cada vez menos bueno. Y eso es que increíble, que un ser pueda hacer que la relación perfecta, agradable y bella de Dios se vea mala. Okay. Y entonces, acá otra vez otra comparación. El Señor Dios, dice Génesis 2:9, hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces acá sabemos que no hay solo un árbol en el medio, sino dos árboles. Y curiosamente, todo árbol agradable a la vista y bueno para comer era obvio. Cuando nosotros vamos y vemos un naranjo y vemos esas naranjas, eso es delicioso. Y queremos comerlas. Algo que podemos saber del árbol del conocimiento del bien y del mal es que no es naturalmente agradable a la vista y bueno para comer. Solo cuando la mujer es tentada y engañada, solo hasta ese momento la mujer ve que el árbol es bueno para comer. Que es una ironía de todo esto, porque todos los árboles que están en el huerto son
agradables para la vista y buenos para comer. Pero estos dos árboles, y creo que por eso en el siguiente versículo habla de los dos árboles, no son naturalmente buenos, agradables a la vista y buenos para comer a primera vista. Creo que basado en lo que puedo ver del texto y la exégesis que he hecho, tanto el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida no eran naturalmente agradables a los ojos ni buenos para comer. ¿Sí? Requerían algo que hacía que nuestra psicología y fisiología los viera atractivos para comer. El árbol del conocimiento del bien y del mal requería pecado para ser bueno para comer. Y el árbol de la vida requería santidad para ser bueno para comer. Eso es lo que yo creo que el texto nos muestra. No soy el único que cree eso, pero es muy, muy interesante. Todos los árboles, todas las frutas están ahí y uno las puede ver y son ricas. Pero hay dos árboles que él crea después. Y ellos no son necesariamente buenos para la vista y agradables a la vista y buenos para comer a primera vista. Algo tiene que haber en el interior del ser humano para que esos dos árboles sean buenos para comer. Daniel, tú dijiste algo del árbol de la vida ahí, pero no alcancé a escuchar. ¿Se fue el audio? Sí, no, a mí Ah. que no escuché, Entonces, dijiste algo sobre el árbol de la vida. sí, entonces Dios crea todos los árboles de la tierra, ¿no? Y todos son buenos, agradables para la vista y buenos para comer. Tú los ves y quiero, rico. Pero después de eso crea dos. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Esos están en el centro. Después de que crea todos los árboles que son buenos agradables a la vista y buenos para comer. Creo yo en la exégesis que dice que esos dos árboles no eran naturalmente agradables a la vista y buenos para comer. Algo tenía que haber en el interior del hombre para que el uno o el otro fuera agradable para la vista y bueno para comer. El árbol del conocimiento del bien y del mal, para ser atractivo a los ojos del hombre, del ser humano, necesitaba pecado en el interior, algo que transformara su psique de tal forma que lo viera agradable para comer. Y creo que el árbol de la vida requería santidad en el hombre para verlo agradable para comer. Creo que Dios intencionalmente hizo esos dos árboles después de los demás y no los hizo agradables a la vista y buenos para comer, porque los pone en dos hechos creacionales diferentes. ¿Sí? En el primero crea todos los árboles que son agradables para la vista y buenos para comer, pero después brota el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal en el centro del jardín. Entonces, acá ya entra el pecado, hermano, porque la mujer ve que este árbol que no es naturalmente bueno para comer y agradable a la vista, ahora se vuelve eso. No, y por eso dice que era agradable a los ojos. Ay, debe haber. Ok, ahí es como si hubiera dos conjuntos de árboles en Génesis 2:9, ¿sí? Antes del punto seguido, todos los árboles eran agradables y después, posteriormente, no está en ese conjunto, está el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, aparte. Correcto. Y acá, sí, Mati. Sí, tú dices eso es porque este versículo de Génesis 3:6, esto va después de la tentación de la serpiente con la mujer, ¿no? O sea, después de que ella le dice, de que la serpiente le dice todo eso a Eva, ahí ella es que ve el árbol y lo ve apetitoso, bueno para comer, ¿cierto? Y agradable a los ojos. Y entonces, pues pensamos que antes ella no lo veía así, sino hasta que es tentada empieza a verlo como se vería una papaya o un fruto que así uno lo ve y se lo quiere comer. Exacto, fue hasta ese momento que lo vi así. Antes de eso no lo veía así. Y curiosamente ve algo más. Bueno, creo que ve a alguien más antes de seguir. No, o sea que ahí el papel de la serpiente sí tuvo un efecto. ¿Sí? O sea, hubo ahí algo. ¿No? Sí, acá es donde está el engaño de la mujer. Porque acá esto se lo dice la serpiente a la mujer. No morirás, no morirán porque le está hablando a los dos están ahí, pero se dirige a la mujer. Pues Dios sabe que el día que él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios y conociendo el bien y el mal. Ya, la mujer le creyó, la mujer fue engañada.
Aquí pasa eso. Y por eso es que ella dice, ahora veo que tiene dos características que Dios prometió a todo árbol comestible, pero una que no le prometió a todo árbol comestible. ¿Qué es? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, que estos son los dos requisitos o las dos cosas que Dios dio para que todo árbol fuera comestible, ¿no? Agradable a la vista y bueno para comer. Ujú. Cuando Eva ve al árbol, ve esas dos cosas, pero ve algo más que Dios no listo. ¿Qué es? Oh, sí. Porque se vio que el árbol era bueno para comer. Bueno, eso ya estaba, bueno para Ajá. comer. Y agradable a los ojos. Ah, bueno, eso que está en rojo, ahí no estaba. Que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Dios nunca prometió eso en ningún árbol. Ujú. Pero la mujer ve el árbol y ve dos cosas que Dios hizo naturalmente buenas en los árboles comestibles, que se volvieron una ironía, porque lo que está haciendo ella es viendo la desobediencia a Dios como algo atractivo. Y no solo eso, sino que ahora ve algo que antes no había. Oh, esto me da sabiduría. Y de nuevo, esto muestra que el ser humano no era ignorante, ¿sí? El hombre humano entendía conceptos como sabiduría, ¿sí? Muy curioso. ¿Y qué hizo? Tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, este concepto again, junto a ella. Imaginemos que esté con ella es junto a ella, porque es lo que el texto nos quiere decir en el original. Junto a ella, al lado de ella. Y acá no nos dice cuál fue la reacción de Adán, porque Adán no fue engañado. Pero él, conociendo todo lo que estaba pasando, conociendo que su mujer estaba siendo engañada, conociendo que este ser, cualquiera que fuera su naturaleza, estaba en contra de la revelación divina, en contra del carácter de Dios, en contra de todo lo bueno, él decide comer del árbol. La mujer no se lo embutió, ¿sí? Es más, la mujer prácticamente ni siquiera dice que fue un esfuerzo, una pelea. Ella simplemente dijo, ya comí, ¿quieres? Y él como, bueno, sí. Eh, y acá es donde vemos lo que yo diría, más que acá vemos el engaño de la mujer, ¿no? De aquí para acá vemos, la mujer fue totalmente engañada y hizo lo que no debía. Totalmente responsable por sus acciones, sí. Eva no era irracional. Eva también entendía que estaban contra la revelación de Dios, pero ella fue engañada. Entonces, de alguna forma, la influencia de la serpiente sobre la mujer no cae sobre la influencia del... No hay influencia de la serpiente en el hombre. Acá es donde yo creo que podemos decir que el hombre se revela conscientemente, informadamente y racionalmente contra Dios. ¿Sí? Dios no se separa del hombre por su pecado. El hombre, y pongámoslo en los términos que estamos viendo, ¿no? Del reino. Si el hombre es un virrey del gran rey que es Yahweh, el Dios verdadero, Dios vivo, lo que Adán está haciendo es diciendo, yo quiero ser un rey por mi cuenta. ¿Sí? Y acá esto que pasa acá usualmente se define como la autonomía moral, ¿no? El hombre va a decidir desde hoy en adelante lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Esta es la principal consecuencia de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre ha tomado la decisión de no gobernar bajo el estándar del Señor Dios, de Yahweh. Ahora el determinante de todo lo que está, de lo que va a pasar y lo que es bueno y lo que es malo es el hombre. Eso es rebeldía, porque él tenía una ley divina, él tenía una revelación y un gobierno por el cual debía ejercer su rol como rey y sacerdote. Y él decide conscientemente, informadamente, tomar esta decisión. Y por eso es que llegamos eventualmente a lo que hoy en día se llama posmodernismo. Cuando el hombre toma la decisión de decir lo que es bueno y lo que es malo y de tener autonomía moral, nunca va a haber objetividad. Nunca. El hombre abandona el estándar de verdad por una mentira. Y esto lo vemos en Romanos. Pero acá lo estamos viendo como Pablo lo está
Pablo está haciendo exégesis de todo esto cuando nos habla esto en Romanos. ¿Cómo llega Pablo a estas conclusiones? Viendo y entendiendo la Biblia en su contexto original, ¿sí? Esto es completamente subjetividad. Acá no va a haber verdad. Acá va a haber, como diría Pilato, ¿cuál verdad? ¿Sí? Si todo hombre ahora es determinante lo que es bueno y lo que es malo, ¿qué va a pasar? Que va a haber personas que van a decir, ah, no, pero eso es bueno para mí y malo para ti. Pero eso sí, o sea, eso es totalmente normal, porque ahora cada uno es rey y señor de su propio reino, ¿sí? Pero ahora no somos todos reyes y sacerdotes del reino de Dios bajo la voluntad perfecta de Dios, sino que ahora somos reyes del reino de yo. Esta es la decisión del hombre. Yo voy a gobernar el mundo a mi imagen y semejanza. Y yo voy a ser el rey de mi reino. Y yo voy a hacer todo lo que yo quiero. Y eso fue más atractivo para Adán que la voluntad agradable, buena y perfecta de Dios. Y si nosotros creemos que eso, si fuéramos Adán, lo haríamos diferente, solo hay que ver la realidad de que esa es la realidad humana. No desde, o sea, nosotros siempre queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Cuando alguien se interpone en nuestro camino, en nuestra voluntad, nos molestamos, manipulamos a quien quiera para hacer lo que queramos, no nos sometemos a nuestras autoridades, nos rebelamos contra padre y madre, las mujeres se rebelan contra sus maridos, las mujeres manipulan y controlan a sus maridos. Ese es el reino del yo. Esta es la decisión del hombre, consciente e informada. Y todos nosotros, junto con Adán, tomamos esa misma decisión. Nosotros preferimos el reino del yo por naturaleza al gobierno del Rey Todopoderoso y maravilloso, bueno y misericordioso. Por eso lo llamo la rebelión. Daniel, bueno, es algo que yo he venido como masticando hace mucho tiempo. Y es que uno a veces no entiende estos pasajes porque como esto está traducido al español, ¿sí? Entonces yo no entendía hasta que no entendí qué era el conocimiento para el hebreo, ¿no? Y pues la anécdota que siempre tengo es que cuando nosotros empezamos en la universidad a enseñar que Dios quiere que lo conozcan, ¿sí? Y cogíamos Jeremías 9:23, ¿sí? Y que él decía que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ¿sí? Sino que el que se gloríe en que me conoce, y ya uno se quedaba ahí. Pues uno no miraba al resto, ¿no? Que él dice, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en eso me complazco. Y cuando uno se lee el Antiguo Testamento y él repite tanto lo de derecho y justicia, y yo creo que ya te lo había comentado en alguna ocasión, que más adelante en Jeremías en 22, que está como inquiriendo a un rey porque no estaba desobedeciendo, pero su padre sí practicaba el derecho y la justicia. Y para mí fue muy revelador cuando el Señor dice, no, Dios dice, ¿no es esto conocerme? ¿Sí? Y claro, a uno se le cambia el chip de qué es conocer para el hebreo, ¿no? Cuando tú hablas de autonomía moral, ¿sí? Eso va más a lo que es el conocimiento del bien y del mal, ¿no? Que es lo que tú dices de determinar por mis propios medios lo que está bien y mal y vivir según eso, sí, vivir de acuerdo a lo que yo determino, pero yo no lo entendía antes porque yo seguía con el, digamos, la definición de conocimiento a como lo conocemos. Conocer es saber, sí, saber algo, tener un dato. Pero pues sí quería compartirte que personalmente cuando leí Jeremías es 22, 15, 16, entendí mucho más el que enseñábamos en el curso de Jeremías 9, 23, 24, de qué es conocimiento, ¿no? Conocimiento, pero eso es una cosa que a mí me ayudó muchísimo y pues todavía cuando tú lo explicas lo entiendo un poquito más, pero es como meterse, claro, en cómo se entiende esa palabra para un hebreo, ¿sí? Y en su tiempo. Bueno, muchas gracias por el aporte. Y sí, definitivamente esto es un océano infinito de belleza y de gloria. Y es maravilloso. Perspectiva respecto al conocimiento del bien y del mal, la verdad creo que autonomía moral es la única que cuadra en todo el contexto bíblico.
la gente que dice que conocimiento es el despertar sexual del hombre no funciona simplemente porque si fuera solo la palabra conocimiento funcionaría, el hombre conoce a la mujer. Pero cuando le agregan la partícula del bien y del mal es imposible llegar a esa conclusión. Eh, no, no es posible, bueno, no creo que sea real la perspectiva que supuestamente es la más literal, que es que el hombre y la mujer comen el árbol y reciben como un conocimiento por digestión del fruto de qué es bien y de qué es bien y qué es mal, ¿no? Creo que Adán y Eva sabían exactamente que esta serpiente era mala, si no supieran el concepto mal, aunque la palabra mal existía. Entonces, realmente no creo que cuadre, sí, o sea, esto no es un mito y acá no nos están buscando, eh, esto no es como una fábula. ¿Cómo el hombre supo que era bueno y que era malo? Entonces había un fruto y yo no sé qué. No. Así Moisés no nos está contando una historia. Moisés nos está contando la historia del plan de redención de Dios. Y es el reino de Dios. ¿Y por qué el título es el reino conservado? Porque en este momento Dios tenía todo el derecho y toda la autoridad para acabar con el hombre y la mujer y destruir todo este universo y dejarlos a ellos en un castigo consciente y constante por su desobediencia y rebelión. Ellos decidieron ser enemigos de Dios junto con la serpiente, pero la historia del reino de Dios no acaba ahí. Por eso yo no puedo llamar a este el reino perdido, porque acá este es el comienzo de la historia de Dios restaurando su reino. Acá el hombre se revela y crea el reino de los hombres y el reino del yo, y eso lo vamos a ver a lo largo de la historia humana y de la Biblia. Sí, todos eran reyes buscando más poder para sí, más mujeres para sí. Eh, por ejemplo, los reyes en el antiguo Medio Oriente creían que era su derecho acostarse con la mujer la primera noche, a pesar de que la mujer se iba a acostar con su esposo y se quería casar con su esposo. No, ellos eran los reyes y yo quiero la primera vez. Y así es terrible ese hombre. Pero Dios es tan misericordioso, y de aquí en adelante vamos a ver qué tan misericordioso es Dios, que si uno en serio dice el Dios del Antiguo Testamento es un Dios lleno de iras porque uno no entiende quién es el hombre y qué hace el hombre. Si acá estamos viendo un hombre que quiere y desea enemistad con Dios y rebelarse contra él para hacer las cosas a su manera, todo lo que haga Dios que no sea aniquilar al hombre y darle el castigo que merece es misericordia. ¿Sí? Si yo voy e intento matar al presidente de Colombia, yo me considero un terrorista y un rebelde contra mi país. El gobierno no me va a decir como, no, sabes, yo entiendo, uno a veces hace las cosas mal. No, eso es cárcel y exilio y juicio. Y Dios no es así. Daniela, yo quería preguntarte una interpretación que le vi en alguna parte que decían que es que antes ellos conocían lo perfecto y que en cambio el conocimiento del bien y del mal era como un conocimiento inferior. Lo leí en algún lado, lo escuché. Y también de cómo era que, es un segundo aspecto, cómo es que ya se conocía, si había, digamos que si esa dicotomía existía antes o no, ¿sí? Y si, por ejemplo, cuando el Señor dice que Adán no es bueno que estés solo, alguien lo asociaba con esa dicotomía, pero creo que ahí no es, o sea, el hecho de que algo no sea bueno, no sé si se puede definir que sea malo, ¿no? No, para nada. Es más, Dios es el que dice eso. Adán no lo dice. Y Dios pone en la tarea al hombre de nombrar a todos los animales para que él se dé cuenta de eso, de que él no, que él necesita compañía de ayuda, ¿no? Entonces, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, y él tiene un plan con todo eso, ¿no? Y le dice, hey, nombra a todos los animales. Y él es como, wow, todos tienen a alguien que les ayuda, que les colabora, todos tienen uno hembra y uno macho y yo estoy acá solo. Entonces Dios le pone como la tarea de buscar su pareja y Adán es como, no, yo no puedo encontrar a nadie que me ayudara, no puedo encontrar a alguien que fuera mi ayuda idónea. El perro, chévere, mi mejor amigo y todo, pero no, yo necesito algo más. Y ahí es donde Dios le dice, bien, aprendiste la lección y lo pone a dormir. Y ahí sale la mujer. Pero no, no quiere indicar que eso fuera malo, para nada. Antes Dios es poético en cómo Él crea. Eh, es más, esa es la lección, ¿no? Como Dios
Dios es muy bello en lo que Él hace y todo eso es para nosotros ver la belleza de cómo Él crea todo, cómo son de complementarios el hombre y la mujer, cómo es de importante la familia en lo que llamamos el reino de Dios. Eh, Creo que ese es el mensaje de ese pasaje uy, ¿había conocimiento inferior y superior? No creo. Obviamente, la revelación divina, por naturaleza, la revelación especial, cuando Dios le dice algo al hombre, es superior a todo lo demás, porque el hombre, o sea, si tú dices, Dios puso al hombre ahí y le dio un jardín y plantó un montón de árboles y el hombre comió y no sabía que era bueno o que era malo, pues sí, ¿qué puede hacer el hombre? Pero Dios le da revelación divina. Racionalmente el hombre nunca hubiera llegado a esa conclusión si tú lo dejas en un jardín con un montón de árboles. Este sí, este no, este sí, este no, no tiene la forma de saberlo. Entonces, siempre, y no solo en Adán, sino en toda la historia de la humanidad, la revelación divina es Dios voluntariamente queriendo darle conocimiento al hombre de algo que él no puede llegar por las vías naturales. Y eso es porque ese es el diseño de todo. Dios nunca, Dios no es un Dios deísta, aunque a veces lo pintamos así, incluso los que no somos deístas. Como Dios quiere que yo averigüe cómo funcione todo, o ese es el propósito de todo. No, Dios siempre ha comunicado al hombre cómo Él quiere que funcionen las cosas. Sí, imagínate donde no tuviéramos Génesis 2 y la sexualidad del hombre. ¿Cómo podríamos decirle a una persona que está practicando una sexualidad corrupta y depravada que lo está haciendo mal, si no sabemos qué es lo bueno? ¿Sí? Eh, entonces Dios siempre ha querido mostrarle al hombre cómo se deben hacer las cosas. Y aunque la Biblia fue escrita con Moisés en adelante, antes a lo largo de la historia, y lo vamos a ver ahora, un par de clases en el futuro, siempre ha habido un conocimiento de la verdad. Dios se ha revelado de muchas formas y ha habido gente que ha caminado con Dios. Por ejemplo, Enoch. Enoch se fue de caminar con Dios. Sí, Brian. Es que pues ya que tocó, ahora rato había tocado el tema un poco más ampliamente y ahorita pues habló un poquito de sexualidad, bueno, no dijo la palabra, pero es que mi pregunta es, lo que pasa es que, bueno, yo he conversado así con creyentes y sobre el asunto de tener hijos y pues yo he escuchado, creo que leí en algunos comentarios, pues no académicos pero sencillos, que decían que ese mandato pues originalmente pues fue Adán y Eva y entonces pues algunos dicen que todos debemos procrear y siendo creyentes pues debemos estar como más animados en ese asunto. Entonces mi pregunta es, ¿usted le parece muy egoísta? O bueno, más sobre todo acerca de la que dice la Biblia. Si considera que solamente fue originalmente para ellos o para toda persona hoy día que el hecho de que uno deba procrear, o sea, tener hijos, ese es el punto. Bueno, creo que eso va sobre todo a cómo uno ve Génesis. Hay gente que ve Génesis como el libro de cómo deben ser las cosas. Y si volviéramos a Génesis todo estaría bueno, bello y bonito y, mejor dicho, hermoso. Yo no creo eso. Yo no creo que el Génesis es un libro de principios de lo que debe ser. Creo que es más la historia de lo que fue, porque la nueva creación no se parece a la antigua creación, ¿sí? Creo que nadie lo dice mejor que Luis, ¿no? Es como lo que era, pero mejor, ¿sí? Al punto de que no hay sexualidad, o sea, si este mundo es gobernado por la sexualidad y la hipersexualidad, y si Jesús nos dice en el cielo no se casan ni se dan en matrimonio, es porque en la nueva creación es algo tan maravilloso que el sexo no es necesario. Así de maravilloso, ¿no? Eh, entonces, si uno ve Génesis como la fuente de principios de todo lo que debe ser, pues siempre van a buscar como, ah, claro, Dios quiere que se fructifiquen y multipliquen. Sí hay una línea de esos mandamientos en relaciones pactales que lo vamos a ver luego en el pacto noaico, pero no creo que sea un mandato último para toda la humanidad. Es decir, uno, porque vivimos bajo diferentes pactos, y eso lo vamos a ver y por eso me quiero ver todos los pactos y cómo se relacionan los unos en el otro y cómo todos se cumplen en el nuevo pacto. Empezando, la cabeza del nuevo pacto no tuvo hijos, ¿sí? Él mismo dice, hay unos que por la causa del reino de los cielos son eunucos, y él se está hablando también de él mismo, ¿no? Jesús. Dos,
en el nuevo pacto todos los creyentes son una familia, todos, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de seres humanos que necesitan un lazo sanguíneo para ser familia, sino que todo creyente por fe es parte de la familia de Dios, ¿sí? Entonces ya no estamos hablando de familias que se reproducen solo biológicamente, sino que hay ¿cómo se dice eso? Hay con espiritualidad. Si hay consanguinidad, familia consanguínea, hay familia con espiritual en el nuevo pacto. Entonces, ¿qué significa eso? Creo que eso es cuestión de conciencia cristiana, ¿sí? Si voy en contra de mi conciencia por tener o no tener hijos, creo que ahí está mal. Creo que es cuestión de libertad cristiana, es decir, qué tantos, por qué, ¿sí? Y creo que uno debe hacerlo todo en el contexto bíblico y nuevo testamentario y el nuevo pacto, buscando la expansión del reino de los cielos, ¿sí? Entonces, hay muchas aplicaciones de eso. Si yo me caso con mi mujer y voy a, por ejemplo, a tener, quiero ser misionero en Medio Oriente, ¿sería sabio tener hijos? No creo. Eh, si yo tengo, si yo, por ejemplo, poniendo un ejemplo práctico del mundo moderno, si yo quiero no tener hijos para tener más cosas materiales, ahí es donde yo digo, ahí ya hay un principio bíblico por el que deberías tener hijos, ¿sí? La razón principal que yo debería preguntarme es ¿por qué quiero o por qué no quiero tener hijos? Definitivamente creo que el cristiano no debe ser una máquina de reproducción de humanitos, ¿sí? Eh, no estamos hechos como para procrear y seguir procreando, no creo que ese sea el llamado del cristiano. Creo que uno hay que entender qué es un hijo antes de tener hijos, ¿no? ¿Qué es criar un adorador? ¿Sí? Eh, ¿Y por qué quiero tener y criar adoradores? Porque esa es una forma también de expandir el reino de los cielos. Si yo tengo un hijo, mi propósito principal es instruirlo en la doctrina y en la instrucción del Señor para que sea un adorador del Dios verdadero y no un adorador de ídolos. Esa es una tarea muy difícil, es ser un discípulo desde cero. Y no solo desde cero, sino yo soy la influencia principal de ese niño de cómo se adora al Dios vivo. Es una tarea muy grande. No creo que yo estoy seguro y convencido que el fructifíquense y multiplíquense no es un pasaje que no pueda aplicar a un cristiano. Y es más, eso lo vamos a ver en aplicaciones prácticas. ¿Qué es la ley? Cómo se ejerce lo que yo llamo y lo que Pablo llama la ley de Cristo? ¿Sí? Yo creo que la ley, como un concepto de lo que es la Torah, se cumple en Jesús y ya no es la instrucción última para el creyente. La ley de Cristo, la ley del amor es por la que debemos vivir. Eso lo vamos a ver mucho después porque falta ver muchos Uy, principios teológicos. muchas gracias. Realmente es que, bueno, cuando converso con jóvenes, ellos me comentan de lo tristes, que se sienten muy tristes porque en las iglesias se están predicando la mayoría, o sea, me dicen, no, pero es que yo la verdad no quisiera tener hijos, me dicen, pero es que los hermanos o el pastor dicen y dicen, entonces yo como que digo, wow, y se siente como una presión, porque pues eh, algunos no quieren, y he visto muchos jóvenes que dicen, no, o bueno, al menos por el momento no, quién sabe más adelante, pero por el momento no, pero entonces sienten esa presión en las iglesias de que, es que como que tenemos que tener hijos y expandirnos, entonces fue muy aclarada la respuesta, gracias. Me alegra. Y sí, tristemente las iglesias a veces ponen el peso de la ley, usando la analogía del libro de John Bunyan, ponen el monte Sinaí en la espalda de los creyentes y esperan que lo puedan cargar. Y no solo pasa con los hijos, pasa por ejemplo que los jóvenes tienen que emparejarse, ¿no? Y sí, yo he escuchado a un montón de gente así que los musulmanes nos están ganando en tener hijos y es como si el reino de los cielos no es llenar el mundo de seres humanos, es expandir el mensaje del Evangelio, la proclamación del Jesús resucitado, Señor y Rey de todo. Pero sí, sí lo hace. Gracias por la pregunta, Brian. Muy buena pregunta. A ver, continuamos. Tenemos como 15 minutos. Bueno, y acabamos de hacer la última conexión que es
estos 3 versículos, bueno, no, creo que alcanzamos a ver un poquito más, ¿no? Entonces dice, ambos estaban desnudos, el hombre y la mujer y su mujer, pero no se avergonzaban. Este es el último versículo del capítulo 2. Y la palabra en hebreo es arumim. La serpiente era la más arum que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y la consecuencia de lo que la serpiente les hace hacer y es ponerse en rebelión de Dios, entonces dice, se cumple la profecía de la serpiente, ¿no? Entonces fueron sus ojos abiertos y conocieron que estaban desnudos. Arumim, ¿no? Entonces, el arum de la serpiente crea vergüenza en la desnudez que antes ellos no veían como algo malo. Qué curioso. ¿Alguien quiere intentar hacer como una conexión con eso? ¿O por qué creen que el único conocimiento, entre comillas, porque no creo que realmente, como que lo comieron y dijeron, estamos desnudos? No lo sabíamos antes. ¿Por qué creen que, como dices, este juego de palabras, antes no se avergonzaban de su desnudez, de su arumim, y llegó esta serpiente arum y les mostró que estaban arumim? Pero ¿qué cambió en las desnudez del versículo 25 y el versículo 7? ¿Cuál 27, Daniel? Del versículo 3:7, perdón. Ah, ok, ok. Bueno, yo creo que principalmente es este término. Yo creo que lo que aprendieron después de rebelarse contra Dios fueron 2 cosas hermosas que todos los seres humanos experimentamos desde ellos: vergüenza y culpa. Qué cosas tan hermosas para sentir, ¿no? Vergüenza y culpa. Esas son las primeras consecuencias del pecado, una conciencia quebrantada. ¿Por qué no se avergonzaban de que estuvieran desnudos? Mm, Está difícil la pregunta. ¿Un esposo y su esposa desnudos deberían avergonzarse el uno del otro? No, ¿Por qué no? no, porque hay una confianza, hay una cercanía, se conocen, porque se conocen, entonces, Hay una no. relación pactal, ¿no? El matrimonio Ujú. podemos decir que es un pacto y no hay nada que avergonzarse, ese es el diseño de Dios. Dios quiere que el hombre y la mujer estén desnudos. Si no, no hubiera hecho la sexualidad para que el hombre y la mujer se desnudaran. El hombre y la mujer eran las únicas personas en el jardín del Edén, ¿sí? No quiere decir que cuando tuvieran hijos que iba a ser una comunidad nudista, ¿sí? Después de todo, la mayoría de ropa se puede hacer de cosas de animales sin matarlos, por ejemplo, la lana, la seda, el algodón, todo eso existía. Entonces, es muy probable que Dios iba a enseñarle al hombre y a la mujer, bueno, probablemente ya sabían, yo no creo que el hombre fuera bruto, porque ya después de esto hacen carpas y yo no sé qué, que había ropa y que se podía hacer ropa, porque la hacen. Entonces, ¿qué pasa de aquí a acá? ¿Por qué está esta vergüenza de su desnudez y de su culpa? Porque ahora tienen algo que ha pasado. ¿Y qué es eso? El hombre y la mujer han muerto. El hombre y la mujer murieron y por eso, en vez de ver el diseño divino y la hermosura de todo lo que Dios hizo y cómo Él espera unión de ellos, están llenos de vergüenza y de culpa. ¿Y qué es lo primero que hacen? Intentan esconder su vergüenza y su culpa con hojas de higuera. ¿Sí? Dijeron, tapémonos eso que Dios no nos ve la vergüenza y la culpa si nos vestimos con hojas de higuera. Ahí es donde vemos que aunque el ser humano es un ser muy racional, también puede ser el más bruto y más tonto si cree que con un par de hojas de higuera va a tapar la culpa y la vergüenza de morir y ser pecadores. Wait, ¿no puse esa parte? Bueno, entonces,
¿Alguien puede leer Génesis del 3:8 al 11? Por favor. ¿Quieres yo la leo? Sí, cualquiera, por favor. Vale, de 3:8 al 11. Entonces, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el Pausemos ahí un hombre, momento. ajá, Lo que quiero saltar ahí es que de alguna forma podemos ver que ellos vivían en el lugar santísimo. Dios caminaba en el jardín. ujú, qué Más, maravilla. más glorioso que caminar y estar con Dios en su presencia literal. O sea, imaginen cambiar eso por vergüenza y culpa. ¿Qué es eso? Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo. Entonces, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Ahí termina 11. Listo, gracias. Entonces ahí empieza lo que yo llamo la gran misericordia de Yahweh. ¿Sí? Porque no, entiendan y entendamos lo que el hombre acaba de hacer. El hombre no acaba de cometer un pequeño error. El hombre acaba de hacer lo que podríamos llamar una traición cósmica. ¿Sí? El hombre no solo traicionó a su creador, sino traicionó a su padre. Después de todo, tiene una relación de padre-hijo y una relación de rey y rey y siervo, ¿no? Entonces, traicionó a su emperador o a su rey siendo el virrey, él siendo gobernador de una parte del universo del gran emperador. ¿Sí? Él hizo traición cósmica, él no traicionó a su creador, él traicionó a su señor, su padre. Eso es increíble. Y Dios es tan amoroso. Y por eso, de nuevo, por eso acá vamos a ver el reino conservado y no perdido. Porque Dios acá no está diciendo, yo a fuego destruyase todo esto, hombre y mujer castigados eternamente bajo mi ira. Sino les dice, ¿dónde están? Y ellos, y Moisés los pinta como niños chiquitos corriendo de su papá. Porque eso de cierta forma son. Ellos son hijos de Dios en relación pactual. No hijos de Dios como nosotros los creyentes somos hijos de Dios, sino son hijos de Dios en relación pactual. Y ellos saben lo que hacen y saben lo que hicieron, si no, no correrían, ¿sí? Cuando el hijo mayor le pega al menor y el menor sale diciendo, mamá, el mayor no se enfrenta a la mamá, él sale corriendo porque sabe que lo que hizo está mal. De la misma forma, el hombre y la mujer, ahora llenos de vergüenza y culpa, corren porque saben que hicieron mal, porque saben que fueron desobedientes, porque saben que se rebelaron, porque saben que traicionaron al Dios Santo. Y Dios los busca misericordiosamente. Es más, les hace preguntas. En vez de, él ya sabe todo lo que pasó. Él tiene conocimiento de todo lo que pasó y les pregunta. O sea, ¿qué más esperan de un Dios lento para la ira y grande en misericordia? Y la palabra misericordia en hebreo es Gesed, Gesed. Y creo que la mejor traducción de esa palabra es amor pactal. ¿Sí? Es un amor que es fiel a la naturaleza, al carácter de Dios y a sus relaciones pactales con los hombres. Tiene misericordia, tiene fidelidad, tiene amor, tiene pacto. Es un concepto muy cargado. Jefe. Y esa es la palabra que usualmente traduce misericordia en todos los idiomas romances y sajones. Pero es un concepto mucho más cargado. Y acá es donde vemos, o sea, acá vamos a empezar a ver que cuando antes, mucho antes de Moisés y la gran teofanía de Yahweh, un Dios lento para el aire, grande en misericordia, eso existía desde acá. No hay nada más lento para la ira que seres que cometen traición cósmica contra él, y él los trata como niños chiquitos y los busca hacer confesar su pecado, ¿sí? Eso me recuerda mucho a Jesús y la mujer samaritana, ¿no? Ella sabe que ella es pecadora, ella sabe lo que ha hecho, pero Jesús es todo misericordioso y le hace preguntas y interactúa con ella hasta que se revela su pecado para poder hacer restauración
porque sin confesión de pecado no hay arrepentimiento. Y acá empieza todo. Acá empieza la gran misericordia de Yahweh. Y lo vamos a ver la otra clase, Ujú, porque es un tema bastante largo y bastante hermoso y no quiero dejarlo a medias. sí, Eh, pero lo vamos a ver. Vamos a ver que Dios es un Dios misericordioso y si alguien merece lo malo, somos los hombres. Y si alguien merece toda alabanza, solo por el hecho de su misericordia, cuando nosotros decidimos ser sus enemigos, cuando Él nos había dado todo, todo lo que pasa de aquí en adelante, incluso ese pequeño pedazo de preguntarle, ¿qué hiciste? ¿Comiste el árbol que yo te dije que no comieras, hijo mío? Sí, Él es como, ya vamos a ver, ¿cuál es la respuesta? Que Daniel, ¿te tristemente, puedo preguntar una última cosa sí, más? Es que veo ahí entre el primer versículo, Génesis 2:25, y el último, Génesis 3:7. Ellos ya estaban desnudos, ¿sí? Entonces ajá, dice, ambos estaban desnudos, y ya, y no se avergonzaban. Y en el último dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ahí cambia el verbo. Antes simplemente estaban y ahora conocen, pero ya es un conocimiento dañado, ¿no? Porque ya ese conocimiento de ellos, del bien, es un conocimiento que ellos ven ya como algo malo, algo que no era malo, ¿sí? Que era perfecto. no, ¿O yo qué lo pasa que, ahí? ¿Por qué ese conocimiento hizo diferente? Porque antes lo que estaba era que estaban, simplemente. ajá, Y acá cambia el verbo y dice, conocieron, estaban desnudos. hay, Entonces, hay, ¿qué pasó ahí? hay lo que yo creo es que Moisés está haciendo un juego, está haciendo lo que se llama un juego de palabras para mostrarnos realmente qué pasó, ¿no? Y es el hombre, antes de caer en pecado, no se avergonzaba porque él sabía lo que era bueno y lo que era malo, ¿no? Pero no se avergonzaba porque él estaba en una relación con Dios, su conciencia estaba limpia, ¿sí? Él podía acostarse con su mujer y no había nada de malo en ello. Lo que pasa es que llega esta serpiente, que es Arum, ¿sí? Como ellos son Arumim, y les dice, sus ojos van a ser abiertos y conocerán el bien y el mal, ¿no? Eso es lo que les promete la serpiente. Y acá haciendo este juego de palabras, realmente esta astucia de la serpiente lo que hace es que yo creo que acá Moisés está siendo irónico, ¿sí? Acá lo que nos está diciendo es estos dos seres que antes estaban con conciencias limpias, disfrutando de todo lo bueno y agradable de Dios, ahora se enfrentan a la realidad de que pecaron y sus conciencias son quebrantadas y están llenos de vergüenza y culpa, porque esa es la respuesta número uno del ser humano al pecado. ¿Sí? Nosotros, Dios nos hizo con una conciencia. En este momento, su conciencia fue quebrantada, ¿sí? Y se llenaron de vergüenza y culpa. Entonces, esto es irónico, ¿sí? Moisés nos está diciendo, ajá, miren, sí les abrió los ojos, como el contrato del vendedor. Sí, claro, el carro venía con seguro, solo que el seguro costaba $1.000.000 adicional cada mes, ¿sí? Acá está haciendo lo mismo. Ah, sí, claro, la serpiente les prometió que iban a ser abiertos sus ojos, claro que sí. Mira, se abrieron tus ojos, ahora estás lleno de vergüenza, culpa y pecado. Qué bello, ¿no? Entonces, simplemente creo que lo que Moisés está haciendo está mostrándonos que esta arum, esta astucia de la serpiente, es irónicamente lo peor que le puede haber pasado al hombre, porque pasamos de un estado de arumim sin vergüenza a un estado de arumim lleno de vergüenza y culpa. Ok, gracias, Daniel. ¿Sí es claro? Sí, sí, toca concentrarse bien, ajá, pero sí, ya lo entendí. Entonces, sí, yo creo que eso es lo que Vale. pasa. De nuevo, veamos que la serpiente sí pasó lo que les prometió, solo que no les contó el resto de la historia.